Muy buenas tardes, son las 1:45 del 11 de agosto del año 2021. Estamos en el programa de auxiliar administrativo en salud. En el día de ayer habíamos dado una actividad sobre el protocolo en la atención, con la necesidad de atención de los usuarios. Hoy vamos a retroalimentar esa actividad de ayer. Vamos a hablar sobre el tema. Este protocolo de la atención al ciudadano en el sector salud, el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Salud y de Protección Social consideró que era conveniente elaborar una herramienta que contribuiría a orientar e informar a los ciudadanos para que la experiencia que tuvieran al acceder a las entidades del sector administrativo de salud tuvieran una experiencia positiva. Una de ellas fue o es el protocolo de atención al ciudadano para el sector salud. Para estos eventos
entró a considerar ciertas entidades como la Superintendencia Nacional de Salud, el INVIMA y el Instituto Nacional de Salud, para que, mediante ciertas metodologías, como las entrevistas con usuarios, acompañarlo en su sitio, porque in situ significa en su sitio, de la experiencia del usuario al recorrer las instituciones, entrevistas, encuestas a servidores públicos que recopilaron información cuyos resultados reflejaron cómo era el buen servicio por parte de los servidores públicos. Es decir, básicamente se hablaba sobre la calidez, respeto, oportunidad, entre otras. Sin embargo, se encontró que entre ese buen servicio y los resultados que se esperaban resolver con la que llegaban a las entidades, se encuentra en la calidad de la información que suministraron estos servidores y que aquella que se encuentra publicada en las páginas web o en las áreas de atención ciudadana de las entidades. La diferencia entre una correcta información y una de estas no está tan clara para los ciudadanos. Hace que las experiencias de estos al interrelacionarse con el sector salud fueran negativas. Ya la razón por qué le hacían el paseo millonario, es decir, lo pasaban anteriormente de una institución a otra, a recorrer de una institución a otra. Y al llegar a las instituciones sin los requisitos, a realizar procesos en las acciones emprendidas y en otras más que ocasionaban los ciudadanos pérdida de tiempo y recursos. Esto sin mencionar la carga emocional que se iba generando al ver que no era resuelta su necesidad, es decir, se crea una frustración en el ciudadano. Entonces, ese protocolo de atención al ciudadano se considera como una guía para orientar a los servidores públicos en el servicio al ciudadano. ¿Quién es el, quién es quién en el sector salud? ¿Cuáles son esos protocolos para la atención al ciudadano? Y que sirviera de guía para esa atención con enfoque a los derechos en el sector salud. El Ministerio de Salud se comprometió con las poblaciones vulnerables, presenta una parte especial con un enfoque incluyendo en términos del servicio. Bien. ¿Quién es quién en el sector salud? A partir de los resultados del diagnóstico del Servicio de la Ciudadanía, se hizo un ejercicio como orientación e información
y se encontró que a veces los que accedían al sector salud tenían una percepción positiva. Los que no, pues era todo lo contrario, tenían una percepción negativa. Sin embargo, reconocieron que a pesar de ello no fue resuelta su necesidad, es decir, a pesar de que podían acceder, había un pequeño problema, que no podían satisfacer su necesidad. No había claridad con respecto por parte de la institución si podía resolvérsela. Entonces, ¿qué sucedió? Había un vacío entre la parte de acceder al servicio y poder suplir o contestar esa necesidad solicitada. En el artículo, en el funcionamiento de la parte administrativa del sector administrativo en salud, en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, dice: está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de las funciones. Anteriormente, todas las normas, leyes, todas las disposiciones legales, todas las decisiones que pasaban por el sector central, que era allá en la ciudad de Bogotá. Con el tiempo, eso se descentralizó. Es decir, que cada entidad territorial, gobernación, municipio, alcalde, gobernador, podían tomar sus propias decisiones sobre prácticamente sobre las cuestiones en salud. Pero el sector administrativo de la salud y protección social se divide en dos: en el sector central, que es la cabeza, y el sector descentralizado, que eran las entidades adscritas, como la superintendencia, como el establecimiento público, como las empresas sociales del Estado y las empresas industriales y comerciales del Estado colombiano. El sector central está en cabeza el Ministerio de Salud y Protección Social, cuyas funciones es la de formular, adoptar, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud, salud pública y promoción social en salud, y participar en la formulación de las políticas en materia de pensiones, beneficios económicos periódicos y riesgos laborales. Recuerden que de pensiones era para aquellas personas que en las mujeres en 57 y en el hombre 62 actualmente. Los riesgos laborales, aquellos accidentes que se presentan producidos por estos mismos riesgos, un accidente de trabajo. Bien. El sector descentralizado. Su principal atributo es la implementación de las políticas públicas en salud. Aquí se encuentran las entidades adscritas al Ministerio de Protección Social y Ministerio de Salud. Esas entidades adscritas reciben esta denominación por cuanto son sujetos de control de tutela por parte del ministerio, es decir, mantienen vínculo permanente con este en aras de garantizar la coordinación que se requiere para el cumplimiento de las funciones. ¿En quién cabeza está esa entidad? De la Superintendencia Nacional de Salud. Es una institución con personalidad jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. Cuando hablamos de patrimonio independiente,
significa que tiene los recursos económicos para poder subsistir, para poder tener sostenibilidad. Autonomía administrativa y financiera significa que puede tomar decisiones en base a las funciones administrativas y en base a los dineros que ellos manejan. O sea, no tiene como es que depender de otras instancias para poder dar razón o cuenta de lo que hace. Bien. ¿En qué se encarga? ¿Qué se encarga esta Superintendencia Nacional de Salud? Básicamente, al seguimiento, monitoreo, evaluación del Sistema General de Seguridad Social, la cual sirve para solicitar, confirmar y analizar de manera puntual la información que se requiera sobre la situación de los servicios de salud y sus recursos. Desde el punto de vista jurídico, financiero, técnico-científica, administrativa y económica, las cuales están sometidas a su vigilancia. También advierte, previene y orienta y asiste y propende porque las entidades encargadas del financiamiento, aseguramiento, prestación del servicio de salud y atención del usuario, participancia social y demás sujetos de su vigilancia cumplan con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud. Además, ordena los correctivos tendientes a la superación de la situación crítica o irregular jurídica, financiera, económica, técnica, científico, administrativa, de las cuales aquellas ellos están bajo su cargo. Bien, ¿cuáles son aquellas entidades que están bajo su inspección, vigilancia y control? La CPS, sea del régimen contributivo subsidiado, también la CPS indígena, las cajas de compensación familiar, ¿no? Como Cajacopi, un ejemplo. Las empresas de medicina prepagada como pueden ser Sura y la compañía de seguro de salud. Aquellas entidades regímenes del régimen especial y exceptuado como las fuerzas militares, Ecopetrol, el magisterio y algunas universidades públicas. La ARL, que es el componente de la salud, las entidades territoriales y las IPS. Y aquellas entidades generadoras de recursos para la salud, como los productores de licores y cerveza, las puestas, monopolios rentísticos de nación y lotería. ¿Por qué cree que esta entidad de Superintendencia Nacional vigila estas últimas? Porque en la medida que ellos adquieran ingresos económicos, ellos tienen que dar un aporte a la salud. Y por eso la intendencia, primero, para que cumplan con ese aporte. Y segundo, que sea equitativo de acuerdo al valor que ellos perciban. ¿Ya? Entonces no es que significa que tengan que por cada 1,000 pesos entren en 200 y en realidad estén dando más 50. Entonces ella, esta superintendencia vigila que ellos aporten el dinero que es acordado con el Estado. Tenemos los establecimientos públicos. ¿Qué son los establecimientos públicos? Son aquellas entidades con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. Ya eso lo habíamos explicado. ¿Cuáles son esas entidades que hacen parte? Está el Instituto Nacional de Salud, el INVIMA, el Fondo de Previsión Social del Congreso y el Fondo del Paseo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Entonces, vamos a ver cuál es la función de cada una de estas entidades que acabamos de mencionar. El INS, Instituto Nacional de Salud. Primero,
el desarrollo y la gestión del conocimiento científico en salud y biomedicina. La biomedicina no es más aquella medicina clínica que está basada en los principios de la fisiología y la bioquímica. Pero, ¿qué es la fisiología? La fisiología no es más que el estudio de las funciones del organismo humano. Y la bioquímica es aquella parte de la química que estudia los procesos químicos que suceden dentro del organismo vivo, en este caso en el cuerpo humano. Segundo, realiza actividades científicas básicas y aplicadas en salud y biomedicina, ya lo habíamos explicado. Promueve la investigación científica, la innovación y la formulación de estudios de acuerdo a las prioridades de salud pública y de conocimiento del instituto. La vigilancia y seguridad sanitaria en los temas de su competencia, es decir, la producción de insumos biológicos. Y actúa como laboratorio nacional de referencia y coordinación de las redes especiales. ¿En dónde? En el Sistema General de Seguridad Social y Salud y en el Sistema de Ciencia. El INVIMA. El INVIMA se traduce como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Básicamente, el INVIMA lo que hace es controlar, vigilar en forma sanitaria todo aquello que se hace en el país o lo que llega al país, que vigila la calidad de los medicamentos, productos biológicos, los alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos, etcétera, todo. ¿Para qué? Para que puedan ser usados en la persona que lo necesita o que está enferma, es decir, en el ciudadano. Entonces lo que hace es el ENVIMA dar la aprobación si realmente ese medicamento sirve o no sirve o tiene contraindicaciones y sacarlo de el mercado. El Fondo de Previsión Social del Congreso, FONPRECOM, es responsable del reconocimiento y pago de las pensiones de vejez o jubilación, invalidez y de sobrevivientes en los servicios de salud de los congresistas, empleados del Congreso y aquellos del fondo que aportan para el sistema de pensiones y salud. Y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, que organiza y administra las prestaciones asistenciales que tienen derecho a los empleados y a los pensionados de la empresa nacionales de Colombia en liquidación. Esta empresa, esa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, era una empresa bien grande a nivel nacional, una empresa del Estado, pero como todo aquí, la acabó la corrupción. Ahora vamos a ver cuáles son las empresas sociales del Estado. Las empresas sociales del Estado son entidades que son creadas para la prestación directa de los servicios de salud, como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del sistema de seguridad social en salud. Tiene personalidad jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. Entonces ya eso lo habíamos explicado de
Entonces, esas empresas sociales son aquellas que prestan un servicio social al ciudadano. Bien. Ahora vamos para las empresas industriales y comerciales del Estado. Desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del derecho privado. Tienen personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera con capital independiente constituido totalmente con bienes de fondos públicos o comunes. ¿Qué entidad hace parte o pertenece a esta categoría? La administradora de los recursos del Sistema General del Seguro Social en Salud, llamado ADRE. Es un organismo de naturaleza especial del nivel descentralizado con personalidad jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, asimilada a una empresa industrial y comercial del Estado. ¿De qué se encarga? Imagínense que a través del FOSIGA, que es el Fondo de Solidaridad y Garantía, y el Fondo de Salvamento y Garantía, FONSAEG, son aquellos que financian el aseguramiento en salud, los copagos, que no están, esas prestaciones que no están incluidas en el plan de beneficios, el régimen contributivo, los recursos que recaudan como consecuencia de las gestiones que realizan la unidad administrativa de gestión pensional y contribuyentes parafiscales de la protección social. Entonces, estos fondos lo que hacen es emitir recursos a las entidades como la CPS a través de la unidad por capitación, es decir, por cada afiliado que tengan cada EPS, el Estado a través de estas dos entidades envía un dinero para el sostenimiento de estas empresas, para poder, igual, cuando una empresa como una empresa prestadora de servicios no cumple con ciertas reglas, obviamente tienen que entrar en liquidación y cesar sus actividades porque no cumplen con lo establecido. Bien. Ahora vamos a ver los protocolos de atención al ciudadano por canales de atención. ¿Cuáles son esos canales de atención que se puede decir? Pero primero vamos a definir qué son canales de atención. Son los medios y espacios que disponen las entidades del sector salud para que los ciudadanos realicen trámites y soliciten servicios, información, orientación o asistencia relacionada con sus funciones y competencias. Ejemplo, está la manera presencial, el teléfono, la virtualidad, la correspondencia a través del chat. Entonces, hoy en día, y también cuando hablamos de esa manera virtual, hacemos básicamente a través del Internet sobre las páginas web de cada institución, ¿ya? Donde usted puede hacerlo a través de ese servicio que prestan o esos canales que prestan cada una de las entidades. Los protocolos de servicio al ciudadano y de la guía de lenguaje claro para servicios públicos en Colombia elaboró un programa, ¿ya? Con grama para esos canales de atención y a todas las entidades del sector para poder dar un buen servicio. Ese atributo del buen servicio, comenzamos por la calidad en el mismo, esa calidad inmejorada que debe presentarse o que se debe dar para la atención del ciudadano, usuario o persona enferma, como quieran llamarlo. ¿Ya? Comienza por dónde? Por la identidad de la
institucional, comenzando por el portero, comenzando por las niñas que están recibiendo al paciente, es decir, en las admisiones, por el médico, por las enfermeras, trabajadora social, nutricionista, todo el personal que hace parte, no solamente, sino también en la infraestructura y en la tecnología utilizada. Entonces, esa identidad institucional que permita hacer un buen servicio es una de las primeras atributos que tiene que tener esta característica con que estamos mencionando. ¿Y cuál es la entidad para eso? Principalmente que el personal que trabaja dentro de la institución tiene que estar, ¿cómo es? Elaborarse, presentar, estar identificado con un carnet. Así como de pronto cuando comiencen a exigir el carnet en la institución, usted tiene que portarlo para que sepan que usted es miembro de esa institución. Así sucede en las instituciones hospitalarias, para que usted pueda identificar al personal que lo está atendiendo con su nombre, su cargo, etcétera. ¿Para qué? Para no caer en el error de que pronto por desconocimiento del personal, porque no está identificado, usted no pueda acceder o no pueda entablar una conversación que le pueda solventar o suplir esa necesidad. Bien. Segundo, por disposición legal, debe usarse un chaleco, brazalete o algún dispositivo que identifique el servidor público. Este debe usarlo siempre que esté en el puesto de trabajo. Ahora, un buen servicio debe cumplir con ciertos atributos relacionados con la experiencia al bien. Entonces, tenemos que el buen servicio tiene que cumplir con ciertos atributos relacionados con la expectativa que el ciudadano tiene sobre el mismo. Es decir, ¿qué es una expectativa? Generalmente, cuando usted va a un lugar, va con una expectativa de que realmente lo que le están ofreciendo es lo que así van a cumplir. Pero a veces esa expectativa pueden pasar dos cosas. O no llegan a cumplirla o se sobrepasan. Es decir, dice, colmó mis expectativas. O si no, las expectativas mías quedaron cortas, se sobraron. Entonces, esas expectativas tienen que tener ciertos atributos para un buen servicio. El primero de los atributos es que hay que ser respetuoso. El ser humano siempre quiere ser tratado con equidad e igualdad, que sean valorados.
que no que se desconozcan esas diferencias, pero que igualmente sea sin tener en cuenta si es blanco, o es caucásico, negro, oriental, bajito, gordo, flaco, no. Ahí no tiene nada que ver con eso, entonces tiene que ser en el trato, igual tiene que ser amable, cortés, pero también debe ser sincero, que genere confianza, ¿ya? Dentro de esas normas establecidas por cada institución. Uno importante, que debe ser empático, ¿ya? La empatía, como ya hemos hablado cuando hablamos en comunicación, está ligada a que uno como ponerse en el lugar del ciudadano, cómo el servidor público lo percibe. Entonces ponerse en esos zapatos a ver en su lugar, cómo se sentiría, cómo me sentiría yo si estuviera en el lugar de él. Ser incluyente, es decir, no discriminar a nadie sin distingo de ninguna naturaleza, credo, política, nacionalidad, cultura, etcétera. Entonces tiene que ser incluyente, no excluyente. Que el servicio sea oportuno y sea efectivo. ¿Ya? Es decir, cumpliendo con los estándares de calidad. Ahora, el buen servicio debe ir más allá de una simple respuesta a la solicitud del ciudadano. Tiene que ser satisfecho esa necesidad quien lo recibe. Es decir, hay que comprender la necesidad del usuario. Una de las cosas importantes es escuchar al usuario, al ciudadano, y interpretar de una manera correcta lo que él necesita. Si interpretamos bien lo que él necesita, obviamente vamos a qué? A suplir esas necesidades. Bien. Cuarto, hay algo que más le molestan a los usuarios, a los ciudadanos, es que no leen una información clara y concreta. Eso es muy degradante, grotesco por parte del servidor público, que llegue un ciudadano y le pregunte sobre desea saber una información y esta de una manera tajante le dice no sé, o le diga vuelva mañana, o si no, en el peor de los casos diga, hombre, esto no es de mi incumbencia y no le puedo responder. ¿Ya? Si usted percibe, el ciudadano percibe eso, va a ver que es un mal servicio. Cuando esto pase, jóvenes, usted tenga una situación tal, usted no le puede decir al usuario que no sabe. Usted lo que tiene que hacer es tratar de solventar esa información que le está solicitando. Buscar a alguien que realmente conozca, que sea la competencia sobre esa información, o si no, hacerle esperar un momentico para que usted vaya y averigüe. Esa es la idea, suplir la necesidad del paciente, del usuario, del ciudadano, y que no se vaya con una pésima imagen, no solamente de la institución, sino también de la persona que lo está atendiendo. ¿Ya? Entonces, para evitar eso, ya, usted tiene que informarse bien, sobre todo sobre las características de su puesto de trabajo, si, cuáles son esos formatos, cuáles son las plantillas, los guiones, que a veces las entidades tienen a disposición de los ciudadanos para responder a esas peticiones que ellos requieren. Conocer cómo es al dedillo, por decirlo así, los trámites y servicios que la entidad presta, ¿ya? Inclusive aquellas novedades que han cambiado y entonces tiene que mostrar para que pueda dar esa información. Siempre debe seguir el procedimiento regular en aquellos temas que no pueda solucionar, por lo menos ante una dificultad,
para responder por falta de información completa o errada, debe acudirse a instancias pertinentes que cada entidad haya puesto con el fin de corregir esa falencia. Es decir, como usted no sabe, de pronto ya sabe que se le escapa de mano porque de pronto no sea de su competencia, sí tenga la amabilidad de dirigir y decirle al ciudadano que se iría a tal oficina o guiarlo o llevarlo a la persona que pueda solventarle la duda. Y por último, jamás se debe aceptar bajo ninguna circunstancia ningún tipo de prebenda por parte de los ciudadanos, sea regalo, dinero, pago, nada. ¿Por qué? Porque eso puede darle una mala imagen a la institución y actual el servidor público porque está de pronto busca congraciarse para que usted lo atienda y le dé prioridad, pero también puede ser un arma de doble filo porque está pensando que es una institución que a los servidores públicos se dejan manipular con compras indebidas, cualquiera que sea. Bien. Una de las que se debe tener en cuenta es la actitud. La actitud se muestra a través no solamente cuando usted habla, sino de la comunicación no verbal. Y habíamos hablado anteriormente que la comunicación no verbal se refiere a postura, tono de la voz, gestos. ¿Por qué? Porque de pronto usted puede estar hablando, pero su actitud o sus gestos corporales le está diciendo al ciudadano, al paciente o al usuario que usted se siente incómodo ante esa solicitud o porque no se siente cómodo hablando con usted o hablando con el paciente. Entonces, ¿qué sucede? Eso no está bien hecho. ¿Ya? Hay que mostrar cierta actitud. Y una de las cosas es aprender a escuchar al otro, colocarse en su lugar, en sus necesidades. Y es decir, entender sus necesidades y peticiones. Entonces, hay que ser consecuente, hay que tener una visión de que cada persona es diferente. No todos son iguales, ni siquiera los gemelos son iguales. Entonces, cada persona tiene sus propias necesidades y en base a esas necesidades, usted tiene que hacer un trato no generalizado, sino un trato personalizado. Es decir, cada servidor público debe tratar de manera diferente según las necesidades del paciente o con debido trato. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el servidor público? Primero, satisfacer y satisfacer la necesidad, anticipar y satisfacer la necesidad del ciudadano. ¿Eso qué quiere decir? Saber identificar qué es lo que el ciudadano necesita. Segundo, escucharlo hasta cuando él termine. Es de mal gusto interrumpir mientras él habla. ¿Ya? Es decir, hay que aprender a escuchar. Ir más allá de lo que espera el ciudadano. Es decir, en la atención. Comprometerse solo y solo usted pueda cumplirlo. Si usted no puede cumplir con lo que está solicitando ante esa necesidad al ciudadano, usted no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque si usted no, entonces está creando una mala imagen. Que dirán, mira, esas que te dicen una cosa y no cumplen, son irresponsables, son mentirosos. Entonces, si usted no se puede, si ese servidor público no puede responder o no puede suplir esa necesidad, es mejor no comprometerse. Y por último, tiene que ser creativo, es decir, que la experiencia vivida por parte del ciudadano ya sea lo más agradable posible, que su expectativa sea positiva, que no quede con ninguna duda y sobre todo que sus necesidades sean suplidas. Para ello,
para que ese ciudadano se lleve una buena impresión, debe entender su problema, es decir, escucharlo atentamente, ¿ya? Y para darle una guía para poder solventarle esa necesidad que tiene. Respetuoso, no solamente en la forma de tratarlo, sino también de escucharlo, porque es que el respeto también va básicamente en el escucha. Orientarlo con claridad y precisión, es decir, darle una buena orientación para que él entienda lo que el servidor público le está comunicando y que lo atienda con calidez y agilidad. Ahora, si no se quiere llevar, el servidor público no se quiere llevar una imagen negativa, ¿ya? ¿Por qué sucede? Cuando lo trata de una manera altiva, que no le interesa, que su habilidad se nota que es falsa, que lo hace esperar de una manera innecesaria, que no le ofrece ningún tipo de disculpa por la demora, en fin, todo lo contrario a lo que se debe hacer, que no tiene la información, entonces la información es incompleta, por lo tanto no le puede suplir su solicitud. Una de las cosas también más importantes dentro de esos atributos es el lenguaje. El lenguaje es a través cómo el ser humano expresa sus necesidades, sus experiencias, sus sentimientos, lo que siente, lo que no le gusta, lo que le agrada, a través del lenguaje. El lenguaje con la atención para que exista una comunicación efectiva. Recuerde que ese fue el primer tema. Por eso hablé primero de comunicación para poder saber, porque sé que más adelante vamos a hablar qué significa esto, la comunicación, y si no hablaba, pues sí vamos a tener un bache ahí. Entonces, el lenguaje debe ser respetuoso, debe ser claro, debe ser sencillo, ¿ya? Hay que usar palabras amables, es decir, palabras que cuando usted se sienta que el ciudadano se sintió a gusto con usted, porque usted manejó un lenguaje excelente, ¿ya? No use ni siglas, ni abreviaturas, ni intrajerismo, ni regularismo o tecnicismos que a veces la persona no entiende. Entonces hay que usar términos que sean asequibles a la persona con que usted, a la persona, al ciudadano que se está comunicando. Sería por lo menos que el servidor colocara dentro de esa información RX y de pronto el paciente no sabe qué significa RX y tenga que decir, señorita, ¿qué? O señor, ¿qué significa? Caballero, ¿qué significa RX? Dice radiografía. Usted lo sabe, pero el paciente no. Entonces, evítese todo. El lenguaje castellano, el de nosotros, es rico en sinónimos, antónimos, subjetivos y toda esa cuestión. Y pueden usar palabras que el paciente o el ciudadano entienda, ¿ya? Y en la medida que sea una persona versada, que su nivel de educación sea mayor, así será el término que use, ¿ya? Entonces hay que saber con quién usted está hablando. Si usted ve una persona que viene del campo, usted no le va a hablar en términos clínicos ni científicos, porque de pronto su nivel de educación no le permite entenderlo. Entonces hay que usar palabras de que de pronto ese caballero o esa señora entienda, ¿ya? Es como tratar usted de hablarle a un bebé como si estuviera hablando con una persona adulta. Eso sería imposible. ¿Ya? A un niño. Entonces hay que hablarle con palabras que el niño entienda. Igual sucede con la persona, con el ciudadano, de acuerdo a su nivel de educación. Bien. Una de las cosas que más le agrada al ciudadano es que lo llamen por su nombre.
No quiere decir que tenga que tutearlo, no. Tiene que siempre poner una apelativo como señor, señora, joven, caballero, dama, como usted quiera, pero jamás tutearlo y diciendo mi amor, mi corazón, mi esto, mi aquello. Nada de eso. ¿Ya? Tiene que llamarlo como aparece en la base de datos. Hay personas que se sienten bien y se sienten que son valorados cuando se acuerdan por su nombre. ¿Sabes? Literalmente yo paso a veces esa falencia porque yo soy malo para los nombres, pero soy bueno para recordar rostros, así han pasado muchos años. ¿Ya? Entonces tengo que estar constantemente. Por eso es que, eso sí, me lo aprendo con facilidad, pero también en la medida en que menos los trate, se me va olvidando el nombre. Bien. Evitar respuestas cortantes. No hay más molestoso que sí, no, tal vez, no. Hay que evitar eso. Hay que dar respuestas concretas al ciudadano. ¿Ya? Es decir, que se soporte usted con una persona fría e indiferente, es decir, como si no le interesara. Lo más importante es dejar hablar al ciudadano. El mejor interlocutor no es el que habla mucho, sino el que sabe escuchar. El usuario no necesita un tratado filosófico ni un inventario de normas, sino una respuesta precisa y corta de 4 o 5 párrafos sería lo ideal. Ya, como digo yo, una carta de amor. ¿Ya? Entonces, no, son cuestiones sencillas. Es decir, que sea esa información o esa respuesta que se le dé sea asequible, sea entendible, clara, que él no dé margen a duda y que en el supuesto caso que existiera, pues entonces se la aclararía, pero la idea es que no tenga, por qué preguntar antes si está bien enunciado lo que usted le está comunicando. Bien. No es lógico que un ciudadano tenga que leer 3 páginas con una vasta numeración de decretos, resoluciones y sentencias para que solo en el último párrafo se encuentre la respuesta que a partir del 1 de enero del 2012 no encuentre periodos mínimos de cotización, un ejemplo. Entonces, lo que quiere decir esto es que cuando el ciudadano solicite una información, sea directo al grano, como dicen, al pan pan y al vino vino. Entonces no entrar en el juego de que darle una retajila, por decirlo así, para en un solo pequeño párrafo encontrar la respuesta, ¿no? Entonces hay que ir directamente a suplir esa información. Los párrafos que se utilicen para dar esa información deben ser de lectura, de fácil lectura, fácil comprensión, que no canse al lector, máximo 8 renglones. No hay peor que un ciudadano encuentre una respuesta de 3 hojas y que en esta las letras sean las más pequeñas que hay. No, debe ser una letra adecuada, que sean máximo esos 8 renglones para que el ciudadano no tenga por qué forzarse para leer. Hay que usar correctamente los signos de puntuación, porque si no se utiliza, de pronto se puede dar a malas interpretaciones del texto que usted está escribiendo. ¿Ya? Y que de pronto vaya a existir una situación engorrosa como que dificulte la lectura y el ciudadano no entienda porque no está bien redactado. Bien. En otras palabras, básicamente tienen que usar esas normas semánticas, como lo que es el uso de la coma, punto y coma, el uso de las letras mayúsculas y minúsculas, una buena ortografía, en fin,
que el texto esté bien redactado y sea entendible. ¿Qué sucede cuando usted encuentra una persona que llega alterada? Y se le puede presentar en su vida profesional, que llega exaltada, enojada, molesta, ofuscada, en fin. ¿Qué se recomienda? Generalmente uno debe solicitarle a la persona que llega bajo esas condiciones que se calme, que se tranquilice para poderlo atender. Se le puede decir, señor, si usted se tranquiliza, podemos conversar y le podemos tratar el problema que usted tiene. No se debe poner a la altura del paciente, ni usted agredirlo verbalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso no es bueno. Ni hacerlo con gestos corporales, ni con ningún tipo de actitud que muestre que usted está también enojado. Después de que, una de las cuestiones, después de que ya el paciente o este ciudadano esté tranquilo, pues sí, déjelo que se desahogue, pero ya estará más calmado, podrá entablar un diálogo, ya no habrá discusión con él. Entonces, ahí sí se procede a escucharlo atentamente. ¿Ya? Nunca califique el estado en que se encuentra. ¿Ya? Simplemente guíelo para que su estado de ofuscación, de ira, se relaje. ¿Ya? Para que usted pueda, en el servidor público, pueda hablar debidamente con el paciente. Bien. Jamás tome la situación como algo personal. ¿Ya? Normalmente la ciudadana se queja de un servicio, no de la persona, porque es que eso es básicamente. No van a decir Julanito de tal, de la institución tal, sino la institución me atendió mal. En ese instituto no me dan respuesta. En este instituto nunca contestan los teléfonos. Nadie me dice y me da razón de la solicitud que he pedido. Entonces, jamás se va a enfrentar hacia la persona, sino hacia la institución. No pierde el control, el servidor público nunca debe perder el control, porque mientras usted mantenga tranquilos, ese probable ciudadano también se calma. Al ver que usted no entra en discusión, también se calma. Cuidar la tono de la voz. No, muchas veces no cuenta tanto qué se dice, sino cómo se dice. ¿Ya? Y usar frases tranquilizadoras, ¿no? Lo comprendo, qué pena, claro que sí. Entonces, está mostrándole al ciudadano que está consciente del malestar del ciudadano. Bien. Vamos a ver cuáles son esos enfoques del protocolo de atención al ciudadano en el sector salud. Los enfoques bajo los cuales se sustenta el protocolo de atención al ciudadano están basados en el Plan Decenal de Salud Pública 2012 al 2021, donde dice sobre el enfoque de derecho, el enfoque diferencial y el enfoque N. Vamos a explicar cada uno de estos enfoques. ¿Ya? El enfoque de los derechos. Todos sabemos que el derecho a la salud es irrevocable, es irrenunciable. Debe ser igualitario y universal para todos los seres humanos. Es atemporal e independiente de los contextos social y histórico, por lo cual es un tema de la ética, de la función ética, de la función pública, la ética del autocuidado y de la equidad.
Entonces, mire que todo eso, el ser humano tiene básicamente, el ciudadano tiene una serie de derechos, sobre todo el derecho de la salud. Ese derecho es irrenunciable. Usted no puede decir, no, yo renuncio a mi derecho porque no. Eso está dentro de la Constitución Política de Colombia. ¿Ya? Por eso es que el Estado dice que busca la manera de que toda la población colombiana pueda acceder a los servicios de salud, ya sea de una manera del régimen contributivo o del régimen subsidiario. Bien, este enfoque se considera de alta importancia, pues la percepción de la ciudadanía ha mostrado que aunque las entidades del sector salud hagan grandes esfuerzos por prestar servicios en salud con calidad y oportunidad, la experiencia de los usuarios en el sistema lo califican como deshumanizado. Recuerde que en el módulo pasado que vimos la humanización desde el punto de vista en la actualidad en la pandemia, ya básicamente lo hace sobre el buen servicio de salud que se le presta al ser humano. Los servidores públicos que hacen parte del sector administrativo de salud, en el caso de ustedes que van a estar siempre en esa parte. Primero, humanizar una realidad significa hacerla digna de la persona humana. El ser humano necesita ser tratado con amor y cariño. Segundo, que compromete una cultura que prioriza el respeto bien. Entonces, es relevante comprender la situación del ciudadano como ser integral. Recuerde que el ser debe tratarse como lo establece la Organización Mundial de la Salud desde el punto de vista de que es físico, mental y social, ¿ya? Como ser integral. Una de las actitudes más prevalentes, más importantes, es el comportamiento y la sensibilidad con que el servidor público desempeña su actividad. Es decir, cuando se relaciona con el ciudadano, recuerde que esa interacción social que tiene con el ciudadano es bidireccional. Recuerde que eso va a generar confianza. Cuando hay confianza, pues entonces se le facilita aún más el trabajo porque de pronto el ciudadano pues pedirá las cosas y le dirá lo que realmente está solicitando sin necesidad y sin miedo. Bien, ¿qué es? Hay dos partes cuando el servicio está deshumanizado y cuando el servicio es humanizado. Un ejemplo, vamos a hablar cuando es deshumanizado, eh, el
ejercer autoridad sobre el ciudadano o decirle regalos o dádivas para atenderlo. Recuerde que eso está prohibido, recibir regalos o cualquier tipo de dádiva por parte del ciudadano. ¿Ya? Es decir, si tú me traes eso, pues yo te atiendo con rapidez. Ser confianzudo, es decir, que no exceder del trato formal. Es decir, hay que llegar hasta cierto límite en el trato con el paciente. Y así podemos seguir mencionando sobre el trato de la humanización. Recuerden que ya eso es un tema bien visto en el módulo pasado. Bien, el enfoque diferencial es que todos los ciudadanos tienen características muy particulares en razón de su edad, su género, la raza, la etnia, las condiciones de discapacidad, víctimas de la violencia, etc. El plan decenal de salud pública distingue entre las diversas propias del sujeto Entonces decía de que este plan decenal distingue entre las diversas propias de sujetos colectivos titulares de derechos y las desigualdades injustas y evitables que generan la inequidad. Por eso es importante, esas estrategias y esas acciones deben ser incluyentes, como acogida, reconocimiento, respeto y protección a esa diversidad que presenta cada uno de los ciudadanos. Vamos a hablar de cada uno eh, de, de esta situación. Vamos a hablar de las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define que aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales o intelectuales o sensoriales a largo plazo que al intelectual con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Un ejemplo de esas cuatro categorías está la movilidad física. La movilidad física. Normalmente, esa es la dificultad que puede presentar una persona para caminar, mantenerse en posiciones del cuerpo o manipular objetos debido a deficiencias físicas o permanentes como debilidad muscular, pérdida o ausencia de alguna parte del cuerpo, alteraciones de las articulaciones o de la realización de movimientos involuntarios. ¿Esto qué quiere decir? Que su capacidad o de movimiento esté disminuido por cualquier situación que presente este individuo o este ciudadano, que puede ser de pronto por una enfermedad o por un accidente, en fin, cualquiera de las condiciones que presente
y sus causales. En la parte sensorial, hace referencia a las dificultades que puede presentar una persona en los órganos de los sentidos, es decir, dificultad para hablar, escuchar, para percibir la luz, la forma y tamaño, color del objeto y a veces en la distinción de la persona. La parte mental cuando una persona tiene déficit de aprender, pensar y memorizar, mental cognitiva o para relacionarse con las demás personas y el entorno del mental psicosocial. Bien,
Y la múltiple es cuando se presentan dos o más deficiencias de orden físico, sensorial, mental, emocional, de comportamiento que afectan significativamente la comunicación, la interacción social y el aprendizaje. Existen unas estrategias para aquellas que van a facilitar la atención a las personas con cierta discapacidad. Nunca debe referirse a las personas con discapacidad como si fueran discapacitadas. No diga inválido, minusválido, defecto de nacimiento, malformación, deforme, enano, confinado en una silla de ruedas, mudo, etc. ¿Ya? Hay que diga personas con capacidad, con discapacidad, y se requiere mencionar específicamente el tipo de discapacidad. Es decir, si es mental, si es sensorial, si es múltiple, según el caso que corresponda. ¿Por qué razón? Porque las personas con discapacidad tienen capacidad y habilidades que contribuyen al desarrollo del país. Si ustedes no se han podido apreciar, hay personas que están en silla de ruedas, inclusive hay personas que no tienen brazos y manejan bien sus pies o trabajan. Entonces, la discapacidad no es física en su orden, sino mental. Entonces, hay personas que tienen totalmente, desarrollan, tienen sus brazos, sus piernas, caminan, gozan de buena salud y realmente no hacen nada, no aportan a la sociedad. Entonces, hay que ser muy, ¿cómo es? Muy, sería la palabra, no cometer imprudencia, ser muy prudente en el momento de expresarse frente a una persona que tenga una discapacidad. Bien, ciertos unos consejos que hay que tener en cuenta para atención a estas personas. Primero, debe tratarse siempre con respeto y diferencia. Dar un trato digno y respetuoso que tenga en cuenta las necesidades de cada persona permite crear una sociedad más inclusiva y brindar un servicio oportuno y adecuado a esta población, ¿ya? Esta población con discapacidad. Hay que ser un conocedor, hay que informarse y prepararse para ayudar a crear un mundo más participativo, es decir, conocer todas esas eventualidades que de pronto en un momento desconocemos para poder atender y ayudar en la necesidad de esa persona discapacitada. El que una persona tenga una discapacidad no significa que no pueda valerse por sí misma. Antes de ayudar, pregunte a la persona si desea recibir ayuda o cuál sería la forma mejor de ayudarlo. ¿Ya? Si no la acepte, respete su decisión. Así ayudará a que fomentar su autonomía, es decir,
que pueda tomar sus propias decisiones y también ser independiente. ¿Ya? A veces creemos que cuando una persona está discapacitada o cuando una persona ya está en vejez, 80, 90 años, si bien es cierto, hay unos que de pronto por su salud sí necesitan ayuda, hay unos que no, hay unos que todavía se salen por sí solos. Y a veces es muy, de pronto muy molesto para el ciudadano que lo haga sentir como si fuera un inútil. Otra es, la discapacidad no define la condición humana de una persona, ¿ya? Por lo tanto, esas personas, subestimar sus capacidades o exaltar sus logros, a pesar de su capacidad, acentúa esa barrera existente para su participación y goce efectivo de sus derechos. Es decir, el hecho de que esa persona sea muy versátil, a pesar de su capacidad, no es prudente hacerle exaltamientos o tampoco subestimar. Una de las cosas más importantes es tener en cuenta el lenguaje. Algunas expresiones no pueden ser pueden ser ofensivas, perdón, por las personas con discapacidad y atentar con su dignidad. Por eso tiene que uno ser muy prudente en el momento de hablar, muy prudente en el momento de cómo es de usar ciertas palabras. Siempre hay que escuchar a las personas con discapacidad y que permita expresar sus necesidades. De ser necesario, hay que darle tiempo que requieren para hacerlo. Su conocimiento, escucharlo, su empatía son herramientas que le permiten ayudarle a encontrar soluciones a sus necesidades. Bien, hay que usar ciertas herramientas como de comunicación alternas, como el lápiz, el papel, imágenes o ejemplos que permitan comprender mejor sus requerimientos. Disposición, que escuchar, explicarle con calma y de forma sencilla. Yo lo había dicho, usar palabras que entienda el cómo es la persona, en este caso, a la persona discapacitada. Verifique que la información suministrada al ciudadano con discapacidad ha sido efectivamente comprendida, es decir, hacerle ver si realmente entendió, se hizo entender el servidor y de esta manera que él pueda hacer una retroalimentación, ¿ya? Para verificar si realmente el ciudadano discapacitado entendió la información. Bien. Las víctimas. ¿Qué son las víctimas? La ley 1448 del 2011 define a las víctimas como aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de infracciones del derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas con las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno que sucedía en esa época y que hoy en día todavía sigue siendo. Entonces, existe un marco normativo sobre estos tipos de, como es, víctimas. Ahora, existen unas estrategias que facilitan la atención a estas víctimas, ¿no? Siempre tenga en cuenta el contexto y sea empático. Lo que más me había dicho, ponerse en el lugar de la víctima. No, no suponga o dé cosas por sentado que la víctima no dijo. Es decir, que diga una cosa, pero que usted no puede aseverar. Para eso, usted debe confirmar lo que usted ha comprendido, el servidor ha comprendido, y preguntarle si realmente eso fue lo que ella dijo o lo que realmente expresó.
evites los prejuicios. Prejuicio significa emitir un juicio antes de. A veces se emiten juicios a ciertas personas sin conocerlas. Entonces esto, aquello, y uno tiene que conocer primero a la persona para evitar dar esos juicios innecesarios. Por ejemplo, que la sexualidad femenina ha sido históricamente discriminada, o que todas las personas afro son pobres, o que si una persona que es bien vestida no es víctima o no requiere reparación. Ya. Hay que generar espacios, diálogos de diálogo y confianza entre las condiciones que garanticen la confidencialidad de la información que se maneja. Evite los tratos en términos de inferioridad o la utilización de expresiones que nieguen la capacidad de la persona para definir su proyecto de vida o sus necesidades. Lo mismo que ya había dicho anteriormente, evitar tecnicismo para explicar los procedimientos y servicios, o sea, lo que dije, había dicho anteriormente, usar palabras acordes y que esa persona pueda comprender. Dejar que la víctima se exprese de manera con libertad y tranquilidad, que se desahogue, es decir, para que usted pueda ayudar a entender su necesidad y su problema. ¿Ya? Si la víctima entra en un estado de crisis emocional, no intente calmarla con expresiones que minimicen la situación. No se preocupe, todo va a estar bien. No. Recuerde que está en un lugar seguro en el que pueda expresar sus sentimientos y pensamientos. Es decir, hay que dejar que ellos rienda suelta a lo que están sintiendo. Bien. El trato hacia la víctima debe ser siempre respetuoso de su dignidad, y todas las acciones, comportamientos deben estar directos a su dignificación. Bien. Orientaciones sexuales o identidades de género. ¿Qué es la orientación sexual? Se refiere a la dirección del deseo erótico y afectivo de las personas en función de su sexo. Pueden ser homosexual o heterosexual. También puede ser bisexual o intersexual. El homosexual, como todos saben, el deseo erótico y afectivo va hacia una misma persona. Se le puede denominar lesbiana en la mujer cuando se materializa el deseo erótico a otra mujer, y gay al hombre que materializa el deseo hacia otro hombre. Heterosexual es aquel que materializa su deseo erótico hacia personas de distinto sexo que no sean el propio. La bisexualidad es decir, que le gusta tanto el mismo sexo como personas de sexo distinto al que asumen como propio. Intersexual, personas que representan simultáneamente caracteres sexuales primarios y secundarios de ambos sexos, sin implicar necesariamente que alguno sea predominante. Normalmente eso se dan en las personas hermafroditas, que tienen sus órganos genitales, tienen tanto miembros de hombre como de mujer. La identidad de género se refiere a la forma que cada persona percibe a sí misma y a cómo desea sea percibida por los demás, independientemente del sexo en nació del género que les fue asignado. Las personas transgeneristas son las que transitan en la identidad de género de manera no convencionales. Bien, en esta clase tenemos transformistas, personas que eventualmente asumen conductas o comportamientos asignados a las personas del sexo contrario. Travestis, personas que de manera permanente asumen conducta o comportamiento asignado a las personas del sexo contrario. Y transexuales, personas que asumen un género que no corresponde al que se les asignó socialmente, no tienen apropiación del sexo biológico con que nacieron y en muchos casos acuden a intervenciones jurídicas de reasignación de sexo. Necesito un marco normativo para este tipo de personas. Bien. Con esto hemos terminado lo que es la retroalimentación de la actividad de ayer. Entonces, nos vemos entonces el jueves en presencialidad y virtualidad. Entonces, que estén muy bien, que tengan unas buenas tardes y
Dios me los bendiga.